Empezamos. ¡Empezamos! Yo soy Yerime Yo soy Renato. y estamos probando hacer un podcast. Los dos somos terapeutas, Y se llama Probando porque no sabemos qué va a pasar. como en la vida misma. Dios mío. ¡Bienvenidos a su podcast favorito, Probando, podcast psicológico PPP. A partir de eso hacemos toda nuestra minimización, nuestro acrónimo, nuestra sigla, PPP. Bienvenidos a este capítulo número 9. Sí, capítulo número 9. ¿Quién diría que llegaremos hasta este punto, Yerime? ¿Quién diría? Como dice el Jona. Bienvenidos una vez más. Estamos muy emocionados, muy contentos. La semana pasada fue Día de la Madre. Estamos grabando este podcast en un día totalmente distinto al saludo que hicimos la última vez. Y el capítulo de hoy, que fue idea de Martín. Agradecemos a Martín. Martín, bienvenido. Agradecemos a Martín por la idea para este capítulo. Se titula Mis límites y manipulaciones. El día de hoy vamos a hablar de manipulaciones y se quedó para el audio. El título del día de hoy es Mis límites y manipulaciones. Vamos a hablar de manipulaciones, de límites, de relaciones, de empatía. Yerime, ¿cómo estás? Bien. Sacando las cuentas de que la semana pasada fue el Día de la Madre, todavía ubicándome en la realidad. Porque acabas de hacer un salto en el tiempo ahí como yo, ¿qué? Ya. Bien. Por aquí, lista para abordar este capítulo que creo que va a estar interesante. Cuando estuvimos en la reunión como hablándolo, conversándolo, desmenuzándolo, me parece que iban apareciendo cosas interesantes, listas para compartir. Sí, de hecho es un tema amplio. Hoy, queremos hablar de esto, pero vamos a tratar de ser específicos, ¿no? en ciertos puntos particulares que nos parecen importantes sobre el tema de manipulaciones. Es un tema que abarca mucho más de los que les vamos a explicar hoy, y tal vez en otros capítulos como tomemos algunos puntos que creemos que se nos están quedando en el aire. Sabemos que el tema es amplio. Vamos a hablar de una parte que creemos que es importante y que tiene que ver, o que creemos que es importante entender primero lo que son límites, lo que es empatía, para poder hablar de manipulaciones. Y también nos parece importante aclarar que no es necesario hablar de una patología cuando se habla de manipulación, de manipular. Ahora está muy de moda, lo hablamos en nuestra reunión, ¿no? Está muy de moda etiquetar a la gente como narcisista y manipuladora. Y si bien es cierto, hay un rasgo manipulador en el narcisismo, no hay, eso justo me lo decías tú, ¿no? No hay tantos narcisistas a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, sí. Es más un tema, y dentro de todo eso es bueno, porque eso quiere decir que es más un tema de educación, es un tema de trabajo personal, es un tema de crecimiento y maduración emocional. Entonces eso es bueno porque quiere decir que podemos hacer un cambio, que podemos replantearlo y a partir de ahí tener relaciones más sanas. O sea, tanto si yo me doy cuenta que me estoy dejando manipular, por decirlo de alguna manera, está bueno darme cuenta que no todos a mi alrededor, no todas las personas con las que entre en esta dinámica son necesariamente narcisistas. Porque eso quiere decir que sí tengo el poder de hacer un cambio y no que estoy frente a una persona que realmente me va a engatusar, ¿no? Porque hay ese tema en esa patología. Y lo mismo que si me doy cuenta que soy manipuladora, no necesariamente tengo una patología que va a implicar muchísimo más intervención psicológica, psiquiátrica y demás, y aún así probablemente no vaya a haber un cambio, ¿no? Claro, no necesariamente viene desde un lugar, no necesariamente viene desde una patología y no necesariamente viene desde un lugar de malicia, la manipulación. Como está estigmatizado, o sea, últimamente se habla desde ahí, ¿no? Eres manipulador, entonces eres una mala persona. Eres una mala persona, o hay cierta malicia en ti porque tienes la intención de manipularme. Y no necesariamente es así, ¿no? Vamos a ver que es un fenómeno que atraviesa con... Volvemos después de esa moto que sonó. No es lo que iba es que
no es una conducta que viene desde la malicia, sino viene desde una necesidad que no está siendo satisfecha, ¿no? O una falta de recursos. Una falta de recursos para lidiar con una situación en particular. También vamos a ver que la persona que manipula y la persona que se deja manipular comparten ciertos aspectos en común, ¿no? ¿Te parece que vayamos entrando al tema para Vamos ir como entrando. deslizando y dejando como cositas en el aire? ¿Experiencias? Sí, espérate, ¿por qué es un problema esto? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es un problema? O sea, ¿desde dónde lo estamos mirando como problema? Bueno, claro, a ver, nosotros, como decía Renato, nos estamos centrando no en la manipulación patológica, que vendría justamente a partir de conocer a alguien que tiene una estructura de personalidad narcisista o psicópata o algo por el estilo, sino del común denominador de las personas que caminan por la calle y que a veces entran en esta dinámica, ¿no? De manipulador manipulado, ¿no? O una persona que se terminó dando cuenta que estaba en una relación también conocida como tóxica, es lo que conocemos ahora. Y es un problema porque nos vamos a dar cuenta que lo que pasa por eje, ¿no? De manera transversal, es que hay una incapacidad o una poca capacidad o casi nula capacidad de poder tolerar el que mis deseos no se cumplan, el que mis expectativas no se cumplan, o el creer que no voy a poder sostener cómo me voy a sentir con la consecuencia. Y voy a poner un ejemplo súper cortito y chiquitito para ponerlos un poquito en contexto, ¿no? La típica pareja de es que yo quiero que tú seas así y si no te dejo, ¿no? Lo que está pasando con esa persona que dice eso es que, claro, hay una intolerancia a la frustración de es que yo quiero que las cosas sean de esta manera, como están en mi cabeza, ¿no? Y al no ser las cosas de esa manera, es como, no puedo con esto, entonces tengo que exigirlo. Y a partir de ahí genero una amenaza, ¿no? Transgredo los límites y a partir de ahí manipulo. Bien, pero por otro lado también tenemos a la otra persona que lo que suele suceder es que lo que pasa es que no quiero perder esta relación. Entonces hay como el miedo o la creencia de que no voy a poder sostener, no voy a poder atravesar, no voy a poder superar lo que pasa si la relación se termina diluyendo, ¿no? Lo que va a pasar o lo que voy a sentir si la relación se termina diluyendo. Entonces desde ahí hay como esto que decía hace un ratito, ¿no? Hay una falta de maduración emocional. Y por lo tanto falta de recursos. Ahora sí que tenemos como el problema claro, experiencias personales. ¿Te han manipulado? ¿Has sido manipulada? ¿Has manipulado? Mira, de hecho, cuando estábamos en la reunión decíamos, ¿cómo vamos a plantear esto? ¿No? Por ahí hablábamos de algunas situaciones bien específicas, que particularmente, como dije, mejor no voy a nombrar para no herir susceptibilidades. Porque tú sabes quién eres. Persona random en la historia de Jeremy. Basta. Pero dije, este ejemplo que se me está ocurriendo está bueno porque además en ese ejemplo yo soy la manipuladora. Entonces, y creo que está bueno para también sacarlo del contexto de pareja y para que podamos ver cómo la inmadurez emocional nos puede poner en cualquiera de los dos roles. Buenísimo, compártelo. Por ejemplo, yo en mi vida soy la hermana mayor, ¿ok? Entonces he cuidado a mis hermanos muy pequeños, o sea, desde muy pequeños. Además tengo un hermano que tiene una discapacidad importante, es una persona totalmente dependiente, ¿ok? Entonces, mucho tiempo ocupé el rol de cuidadora, ¿bien? Entonces, claro, en algún momento ese rol tiene poder, tiene como esta carga de, bueno, yo me tengo que ser responsable de esto, por lo tanto las cosas se tienen que hacer de una manera determinada. Entonces era como, las cosas se tienen que hacer de la manera en que yo creo que se tienen que hacer porque esa es la manera correcta, porque claro, en mi cabeza no le puede pasar nada a mis hermanos. Ese era mi miedo, que si les pasa algo no lo voy a tolerar. Entonces las cosas se tienen que hacer como yo quiero, ¿no? Entonces cuando por ahí mi papá o mi mamá, además, bueno, por la dinámica de la familia yo me quedaba mucho tiempo con ellos, y mis papás salían a trabajar. Entonces, claro, cuando ellos proponían algo diferente, sobre todo en una crisis, y yo daba una ruta, ¿no? De salida, de solución, y ellos como que no me hacían caso. Yo estoy hablando de esto de hace más de 10 años, o sea, tenía
20 y pocos, ¿no? Era como, no, ¿no? O sea, era una cosa de... y realmente me enojaba, ¿no? Y realmente podía ser muy dura con las palabras. Rígida. Me ponía rígida, ¿no? Pero me ponía rígida al punto de... Yo creo que con mi mamá entraba un poco en esta dinámica de si no haces lo que yo te estoy diciendo me voy a molestar, ¿no? Obviamente mi mamá, de la manera más amorosa que te podía ocurrir, ella como, ubícate, ¿no? Claro. Pero sí entraba como en esta cosa de querer imponerme, que claro, si es que mi mamá no me hubiera puesto los límites claros, tranquilamente hubiésemos entrado en esta dinámica de acá se tiene que hacer lo que yo quiero. Y pongo este ejemplo porque para que se den cuenta que claro, no era una cosa mía maliciosa de se tiene que hacer lo que yo quiero porque me importa un bledo del resto, sino justamente en pro de que me importa mucho lo que pueda pasar, me ponía impositiva, ¿no? Ya luego maduré, fui a terapia, ¿no? Seguí trabajando en mí y me di cuenta de que no, las cosas no funcionan así. Ahora ya casi no lo haces. ¿Disculpa? O sea, digo. Disculpa. Te disculpo. ¿Qué le está pasando, Te señor? disculpo, pero que no se desubicó. Se desubicó. Ese Jerry me pone de reír. A ver, mi experiencia personal. Bueno, a mí me han manipulado y yo he manipulado. Yo con el tiempo me he dado cuenta que sí puedo ser bien manipuladorcito. Desde la... O sea, para mí es fácil ponerme víctima, por ejemplo. Okay. Entonces, la victimización, aunque, ¿no? Claro, normalmente se plantea que hay un manipulador y una víctima del manipulador, pero la victimización, el ser la víctima en la situación también es una forma de manipular, ¿no? Porque consigues, ¿no? Ahora que vean un poco más la definición de manipulación, ¿no? Vamos a aterrizarlo, pero al ser víctima consigues lo que quieres. Entonces yo sí soy, ahorita no tanto, y ahorita claro, estoy más trabajadito, pues más maduro, pero sí de más chiquillo sí era como, ay, qué mala, claro, qué feo, ¿por qué me tratas así? No, mi drama, toda mi novela. Entonces desde ahí y ahora seguramente también se me escapa, pues, ¿no? Trato de estar más regulado con eso. claro. Y también me han manipulado, más de adolescente, pues, ¿no? Y cuando uno está chiquillo, pues, y comienzan a aparecer los primeros flirteos amorosos, los primeros aferes, ¿no? Y por ahí te cruzas con alguien, pues, que te pide cosas a cambio de atención, ¿no? Cuando estás más chibolo va por ahí, ¿no? Entonces, si no estás como atento, sí puedes enganchar con eso, ¿no? Pues viene la chica que te trata bonito y te dice, ay, Renato, qué lindo eres, ¿me puedes ayudar con esto? Y claro, cuando tienes experiencia, no, Martín, no. Perdón. Se le acaba de romper. Si vieran el rostro, acabo de ver cómo se le rompió el corazón a este muchacho. Todos hemos sido tú, Martín, todos hemos sido yo. Todos hemos caído alguna vez. Hasta que ya me di cuenta y me empezaron a caer mal las mujeres que hacían eso. Decir un minuto. Bueno, esa es mi experiencia personal. Martín y yo acordándonos de alguien, ¿no? Literal. Tú sabes quién eres, persona hipotética. Ciudadano promedio. Bueno, experiencias personales, Te compartan. Me van a funar. Acabas de decir ciudadana promedio, o sea, estás diciendo que el promedio de las mujeres hace eso. Retráctate, Renato. No estoy diciendo que el promedio de las mujeres hagan eso, estoy diciendo que esta persona era una persona promedio. Con las reglas. Mira, para cuando salga este video, la funa de Hablando Huevadas no habrá terminado, así que a las redes no le quedará espacio para atenderme a mí. Así que estoy libre. Ya, respira. Pongan en los comentarios experiencias ustedes también en donde creen, o sea, una vez que escuchen lo que vamos a decirles, a contarles, si creen que han sido manipuladores y no se habían dado cuenta, o si los han manipulado también. Compartan, nos va a interesar leerlos, va a estar divertido. Y también es un espacio seguro, pues, para compartir estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que definir para hablar de manipulación? Primero el tema de los límites, porque la manipulación se da porque hay una persona que no tolera los límites y hay otra persona que no coloca los límites. ¿Quieres contarnos qué son los límites, Renato? Ya. En términos simples, bueno, la palabra límite se define por sí sola, ¿no? Es una delimitación, es algo que delimita y diferencia lo propio de lo ajeno, ¿no? Como pensemos en un país, ¿no? Los países están... Es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro. Como en un país. Como en un país, eso iba, ¿no? Piensen en dos países que colindan y tienen un límite, ¿no? Es una frontera, le llamamos, podemos decirle límites o fronteras,
¿Qué permite la frontera entre dos países? Que podamos saber en dónde termina uno, en dónde inicia otro y por lo tanto que no haya conflicto. Exacto. De hecho, la mayoría de guerras en países fronterizos inician porque uno transgrede los límites del otro y dice, no, mira, acá voy a poner, no sé, mi fábrica de salitre. No sé, ¿no? Me acordé un poquito de historia de Perú. Y comienzan a haber conflictos cuando no hay límites claros. Pero al mismo tiempo, el que haya límites o fronteras claras, esta línea de acá, lo que nos va a permitir es que haya contacto entre estos dos países y por lo tanto haya intercambios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en unas fronteras? Hay intercambios culturales, económicos, ¿no? Interpersonales, ¿no? Entonces, esa sería una definición de límite, algo que nos separa, que nos diferencia y que también nos permite entrar en contacto. ¿Algo que quieras agregar? Sí, bueno, en el caso del ser humano, los límites pueden ser límites corporales, mentales, emocionales. O sea, cuando entramos en contacto, ¿no? Con otra persona, ¿no? Si yo toco a Renato así, justamente hay un límite que es a través de la piel donde nos diferenciamos a partir de ahí, ¿no? Los límites mentales nos permiten que podamos encontrarnos a través de los pensamientos, ¿no? Pero justamente al colocar eso en medio, en algún momento puede haber una diferenciación, ¿no? Claro, podemos estar de acuerdo a nivel cognitivo, a nivel racional, pero también podemos notar que no estamos de acuerdo en todo. Exactamente, bien. Y también límites emocionales. Bien, entonces, los límites siempre están, siempre, ¿ok? Y el tema es cuando a veces creemos, hay una frase que me gusta mucho, creemos que necesitamos entenderlos para que tengan validez, pero en realidad los límites basta con respetarlos. Cuando el otro dice, yo no quiero esto, yo no pienso igual, o bueno, necesito un espacio, necesito distancia, necesito tiempo, no necesitamos entender y que el otro nos explique por qué. Por ahí, por un tema, ya lo vamos a hablar, de empatía, el otro puede tener la consideración de explicárnoslo. Sin embargo, para ser respetados, bastan con ser mencionados. Como por ejemplo esta famosa frase, ¿no? No es no. Y se acaba. O sea, no necesito explicarte por qué no. Claro. Ya está, ¿no? Claro. Que bueno, igual eso nos va a llevar al siguiente punto, que es la empatía, ¿no? Y retomando un poco el ejemplo de las fronteras, ¿no? Es importante que haya límites claros porque así como en una frontera, eso nos permite que haya un contacto saludable. Sin un límite claro, sin límites claros y conscientes, no puede fluir el afecto entre dos personas. Un afecto sano, saludable, no va a fluir si no hay límites claros. Eso es imposible. Y esto que dices me da pie a otra cosa también. Porque muchas veces mis pacientes me dicen, ok, entonces los límites tienen que ver con, mis límites tienen que ver con entender lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, qué necesito. Pero hay una pregunta que me hacen, ¿no? Pero ¿y hasta qué punto, no? ¿Y hasta qué punto eso puede incomodar, dañar al otro, hacerlo sentir mal, ¿no? Que yo marque tanto, ¿no? Entonces la pregunta es como, ¿cuál es el límite de mis límites? ¿Quieres contarnos un poco de eso? Bueno, eso es nuestro siguiente punto, ¿no? Que sería la empatía. Por eso es importante hablar de empatía cuando hablamos de límites, de límites cuando hablamos de empatía. La empatía vendría a ser el límite de mis límites, ¿no? Yo puedo explícitamente decirle a Jeremy cuáles son mis límites, ¿no? Acá en la mesa, ¿no? Mi límite es este, no puedes cruzar esta línea, ¿no? Pero también podría no decírselo y ella, desde su experiencia, su criterio, su sentido común y su empatía, también puede identificarse y saber que si invade mi espacio de la mesa me va a incomodar. Entonces, es importante que vayan de la mano, ¿no? Perdón, me perdí un poquito, me fui un poquito. ¿Quieres que te haga un hilo conductor? Sí, por favor, sí. me fui. Y siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Y también para ti la empatía te va a ayudar, porque tú me lo podrías decir como,
al final tú puedes decir, es que es mi espacio, entonces yo tengo derecho a reclamarlo, y me lo puedes decir como, oye, no te vayas a cruzar de mi espacio. Pero la empatía es la que va a hacer que él diga, pero a ver, si se lo digo así, ¿cómo se podría sentir ella? O sea, ¿hay necesidad de decírselo así? ¿No? Entonces, claro, encontrar una manera de ser claro y a la vez considerado conmigo de marcar esa línea, ¿no? Claro, poner límites no significa necesariamente ser cruel o ser un dictador. Uh-huh. Es cierto que el otro, o sea, que no estás obligado a plantear tus límites con amabilidad. Eso no significa que seas violento para poner límites. Claro. Puede ser directo y hasta crudo, Uh-huh. ¿no? Sí, pero bueno, eso va a afectar tus vínculos inevitablemente, ¿no? Claro. Justo ahora, no sé si estás enterada que ha habido este tema con estos chicos de Hablando Huevadas, justamente. O sea, vi que los están fastidiando, o sea, los están funando funando, pero porque, no sé por qué, porque yo no lo porque sigo. han sacado una entrevista de hace 10 meses con Verónica Linares, en donde ellos cuentan que en la calle ellos no les gusta que les estén viendo fotos, o que los interrumpan, porque claro, la fama que tienen ha llegado a tal punto de que si tienen que caminar 2 metros, en esos 2 metros le piden una foto cada 3 segundos, ¿no? Y es incómodo, y por eso no salen a la calle. Claro. Cuando sale uno y dice, yo salgo con mis hijos, entonces claro, yo estoy con mis hijos, y uno de ellos decía, Ricardo decía, ¿no? Claro, es que yo no quiero tener que detenerme por alguien y fingir con alguien que me importa cuando no me importa. Porque yo no quiero a esa persona, es mi fan, sí, mi trabajo, pero mi contrato con esta persona es, tú pagas una entrada, te suscribes a mi canal y yo te doy un producto, ¿no? Fuera de eso, no tenemos un contrato social, qué sé yo, y claro, todas las masas se han levantado porque ellos han planteado sus límites, porque al final del día es eso, pero claro, los plantean de manera muy a su estilo, de manera cruda, de manera dura y directa, ¿no? O sea, no se detienen en, como se dice coloquialmente, dorar la píldora, ¿no? Entonces, claro, eso inevitablemente genera algo. Hay fans que van a decir, bueno, ellos siempre han sido así. Y esta dureza, bueno, pueden lidiar con esa frustración, ¿no? Y hay gente que no. La gente que no puede lidiar con la frustración de los límites que ellos están poniendo, que es justo lo que hablamos hoy día, son las que vienen y manchan, los intentan funar y cancelar, y como toda una campaña alrededor. Entonces sí, eso es como, me pareció un ejemplo interesante, medio social, de lo que estamos explicando ahorita, ¿no? Bien, entonces claro, en ese sentido la empatía termina siendo esa capacidad de ponernos, la famosa frase, ¿no? Ponernos en el zapato del otro, que es un poco pensar en cómo se va a sentir, cómo va a vivir esta experiencia, y a partir de ahí pues tratar de transmitir lo que nosotros necesitamos de una manera asertiva, ¿no? Claro, ahí yo agregaría que es importante también entender que realmente nunca nos podemos poner en los zapatos del otro, pues, ¿no? Sí, o sea, yo nunca voy a vivir la experiencia de Yerime, siendo una mujer migrante, uno de sus 30, no dijimos la edad. Nunca voy a entender su experiencia. Ella no va a entender mi experiencia de hombre heterosexual, afrodescendiente, nacido en Lima. Pero desde sus experiencias puede encontrar puntos en común conmigo. Desde sus experiencias puede buscar información que al verme y al hablar conmigo la hagan imaginar cómo me puedo sentir. Eso es básicamente la empatía, ¿no? Para que, claro, no lo malentendamos como yo puedo sentir lo que tú sientes, no, yo no puedo sentir lo que Iri me siente, pero me puedo imaginar. Por eso la empatía tiene que venir siempre con límites, porque si no también puede ser invasivo, si Renato cree que puede sentir lo que yo siento y viceversa, ¿no? Y puede intentar como querer arreglar y salvarme de cosas que en realidad pues no necesito, ¿no? Entonces termina siendo también. Claro, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si hay exceso de empatía y falta de límites? Si tenemos más empatía que límites, o demasiada empatía y una nula capacidad de poner límites o de registrar límites. También en realidad también entramos en un juego de manipulación. Y claro, ahí lo hablábamos nosotros cuando planteamos el capítulo, ¿no? Corremos el riesgo de transformarnos en dos figuras que aparecen mucho en la manipulación, que son el salvador y la víctima, ¿no? Porque si yo soy muy empático y quiero arreglarle la vida a Yerime, la voy a querer salvar, ¿no? La puedo querer salvar, puedo querer transformar en salvador, y para salvar a alguien más no puedo tener límites,
Es el ejemplo que dabas tú con tu familia, ¿no? Claro, si yo te tengo que salvar, tú tienes que permitir que yo te salve y tienes que confiar ciegamente en mí. Que es lo que pasa, a veces pasa mucho en la política peruana. Y en realidad no solo eso, sino que también no hay espacio para que el otro se desarrolle. En realidad da para un capítulo completo ese tema, Sí, así sí. que... El triángulo. El triángulo, sí. Y claro, el camino, al haber demasiada empatía, es que te transformes en una víctima, ¿no? Porque es lo que pasa cuando hay situaciones de manipulación o agresión. Es este discurso de, es que lo hace porque me quiere, lo hace por mi bien, lo hace porque él sabe o ella sabe lo que es mejor, no lo hace de mala onda, es que tienes que entenderlo, claro, y también hay un exceso de empatía que te pone en una situación de riesgo. Y el camino contrario, que sería el exceso de límites sin empatía, que ahí corres el riesgo de transformarte pues en un dictador, ¿no? Claro, en una persona yoísta total, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿qué es la manipulación? Porque se habla mucho de la manipulación, como decimos, y acá quiero repetir, no hablamos de, aquí no estamos entrando en figuras donde hay alguna patología o estamos hablando de personas con poder, sino entre dos personas que tienen roles iguales. Igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. O similitud. Y claro, o sea, que son pares en todo caso, ¿no? Pero aún así es como aparece esta dinámica donde uno termina como cediendo más de la cuenta y el otro abarcando más de la cuenta. ¿Quieres hablar tú de esto? Dale tú porque se me está yendo la voz. Un poquito. ¿Está bien? Sí, siento que se me está apagando la voz. Estoy hablando mucho con la garganta. Bien. Bueno, buscamos la definición en la RAE. Sí. Pues... Sí, bueno, según la RAE, cuando hablamos de manipulación, hablamos de operar algo con las manos, de manejar, de utilizar algo. Y de hecho, cuando lo hablábamos con Renato, decíamos que la imagen más clara que nos venía en relación al contexto psicológico era la imagen del titiritero, ¿no? Que es esta persona que intenta que un objeto se mueva al son, como ha hecho Renato. De nuevo, por favor, moviendo la demostración, ¿no? Moviendo los ¿no? hilos. Se mueve, una cosa, hay una imagen medio maquiavélica en esto, ¿no? Se mueve. Claro. Ahí está. La imagen del titiritero. Como, claro, la imagen del titiritero, ¿no? Que al final termina siendo una persona que es la que manipula, intentando que la otra persona se mueva a su son y a su ton, ¿no? De sus deseos, ¿no? Que se puedan satisfacer sus expectativas, que se puedan satisfacer sus deseos, que no haya un espacio para un posible rechazo, ¿no? O para una posible negativa, sino que en realidad haya pues placer absoluto y éxtasis absoluto, ¿no? Y hablando, o sea, mirando esta imagen del titiritero, sería como hablar de una historia invertida de Pinocho, pues, ¿no? O sea, en vez de este títere que quiere ser un niño de verdad, es un niño de verdad que se transforma en un títere. La persona manipulada tiene autonomía en principio, y lo que hace el manipulador, el titiritero, es amarrarle los hilos y de alguna manera mover las cosas para que esta persona sea forzada, entre comillas, a moverse a su son, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, una historia inversa. Sí, igual ahí voy a ser un poco fastidiosa con el lenguaje, ¿no? Porque cuando usamos esta palabra o esta expresión de forzada, igual lo has puesto entre comillas, ¿no? Sí. Pero quiero acentuar ahí, corremos el riesgo de creernos el cuento de que la otra persona tiene el poder, y en realidad tiene que haber una disposición mía para entrar en ese juego. Probablemente, como decíamos al inicio, porque no quiero enfrentarme a la frustración de perder eso que encuentro en la otra persona, o en ese grupo de amigos, por ejemplo, porque eso también lo podemos ver con un grupo de amigos, porque me están dando algo que no he reafirmado en mí, ¿no? Y que necesito validar. Entonces no quiero atravesar la situación incómoda tampoco de perder cosas. Entonces es lo que decíamos al principio. Es un proceso, la manipulación, y por eso hablamos de los límites y la empatía, ¿no? En la manipulación, el manipulador no puede soportar la frustración de no tener lo que quiere, no puede soportar la frustración o la incomodidad o el dolor o el desagrado de tener límites, de que le pongan límites, y no puede tener la suficiente empatía, ¿no?
para entender que el otro necesita ciertos límites. Entonces los trata de transgredir. Es una dinámica, entonces, por eso hablábamos de estos dos conceptos antes, ¿no? Es una dinámica en donde el fondo es la empatía, los límites y la frustración. Y del lado del manipulado o la víctima de la manipulación podemos ver lo mismo, porque, claro, cuando yo te pongo límites, inevitablemente voy a pasar por una situación desagradable de imponerte algo o no imponerte, pero limitarte, pues, ¿no? Detenerte algo, frenarte de alguna manera. Y puede que sea algo simple, no ligero, sin ningún tipo de tensión, pero puede haber tensión, porque al final te estoy pidiendo que tú dejes de actuar de una manera. Cuando yo coloco límites tengo que estar preparada para la pérdida. Porque al poner límites me estoy diferenciando del otro. Y entonces el otro también tiene la libertad de decir, bueno, es que en esta dinámica no me interesa, ¿no? Y para irse. Entonces muchas veces esto sí lo hablo con mis pacientes, porque claro, para poner límites también hay que estar preparado, y hay que estar entero, y hay que estar como maduro internamente para justamente poder afrontar esto. Claro, de ahí viene este diálogo común o este texto común de una persona en una dinámica de manipulación que es que si le digo esto se va a molestar, o no quiero hacerlo sentir triste, o no quiero ser una carga, o no quiero que se enojen conmigo, que se vayan. Y claro, ese es el riesgo de poner límites. La pregunta es si vale la pena vivir una vida en la que tus límites no son respetados solo para que alguien se quede, ¿no? Y si quieres que una persona que no le interesan tus límites se quede en tu vida también, ¿no? Entonces sería interesante mirar también esos dos cuestionamientos, ¿no? Sí, pues. A ver, para ir cerrando entonces, Renato, ¿en qué momento puedo empezar a cuestionarme si hay una dinámica manipuladora? En el momento en que, bueno, está muy de moda, en realidad no es algo reciente, me acabo de dar cuenta que lleva unos 10 años esto como en boga, que es las red flags, ¿no? Pero es claro, chequear algunas red flags, como por ejemplo que estoy incómodo en la dinámica, ¿no? Si tú estás en una dinámica en donde hay una incomodidad constante, podríamos decir crónica, es válido que te preguntes, ¿estoy en una situación de manipulación? ¿No? ¿Qué más? Aquí quiero agregar algo. Por ejemplo, Renato y yo tenemos una amistad, ¿ok? Entonces, la amistad es un vínculo y por lo tanto el vínculo tiene sus necesidades propias que pasan más allá de las necesidades de Renato y de mis necesidades. Exacto. ¿Ok? Entonces, para que ese vínculo se pueda construir, ambos tenemos que colocar cosas. Ambos tenemos que ceder. Por lo tanto, ambos vamos a tener que en ciertos momentos ir flexibilizando nuestros límites. ¿Ok? Eso es importante entenderlo porque, claro, si no, podemos pasarnos la vida en esta dinámica de... Aquí hay algo que me gustaría aclarar, ¿no? Así, bueno, sí, acá hay algo que me gustaría aclarar. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, Renato y yo tenemos un vínculo de amistad. Ese vínculo tiene necesidades que pasan más allá de las necesidades de Renato y las mías. Si es que queremos que el vínculo se sostenga. Si es que queremos que el vínculo se sostenga. Entonces, ambos vamos a tener que colocar cosas y ambos vamos a tener que ceder cosas. Y menciono esto porque si uno quiere nutrir un vínculo, no puede estar en el eterno discurso de es que ese es mi límite y tú lo tienes que respetar y yo no me voy a mover ni un milímetro. ¿Por qué lo voy a respetar yo si claro, tú no respetas los míos? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿y por qué tengo que ceder yo y por qué tengo que poner yo? ¿No? Si esto te incomoda de mí, bueno, yo soy así y tienes que respetar y esa es mi manera de ser, ¿no? Yo no tengo por qué cambiar por ti, porque a veces nos vamos al otro extremo cuando hablamos de esto. Entonces ahí hay que mirar como, ok, yo valoro más la amistad con Jeremy que este punto que ella me está diciendo que le incomoda, o valoro más esta característica mía que la amistad con ella. Sería una pregunta que se tendría que hacer Renato. Entonces dice, no, valoro más la amistad con Jeremy, entonces puedo hacer ese cambio por ella. Ahora, ¿dónde está el punto en relación a lo que Renato decía? Si constantemente está cediendo, ese sería otra red flag. Si no sientes que es una dinámica balanceada.
Sí, no, pero yo también puedo estar cediendo, pero quiero ir a un punto, Ok. porque esta sería la segunda red flag. Ujú. Si constantemente, no importa si yo también cedo, o sea, eso no importa. Si constantemente te das cuenta que tú vas cediendo, vas cediendo, vas cediendo y vas perdiendo territorio propio Ujú. de otras cosas que te gustan o de cosas que significan cosas importantes Claro. para ti o que te definen. Y a eso le sumaría lo dicho anteriormente. Y que además estos cambios hacen que te sientas incómodo constantemente. Retomando lo que decías hace un rato, ¿no? Si lo que, Ujú. si lo que entrego se vive como un sacrificio, porque estoy entregando algo que para mí es más importante que el vínculo, Ujú, pero lo ignoro ujú, en pos del vínculo, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, ya antes, para este capítulo, hemos empezado un poco después de la hora, ¿no? Porque, bueno, ayer me tuve un problema ahí con el transporte, entonces, claro, ella llegó y tranquila, tranquila. Ella llegó y lo primero que me dijo fue, me siento mal, ¿no? Yo en tu caso, yo no sé cómo me aguantas, yo en tu caso estaría asadaza, y era como, porque claro, para mí, o sea, yo trato de cuidar la puntualidad, pero no, es algo que puedo entender, que puedo, o sea, no me hace tanto ruido, ¿me entiendes? Entonces, claro, no voy a generar un conflicto en nuestra amistad, en nuestro vínculo laboral aquí en el podcast, porque pues, por unos minutos Solo de lo voy a diferencia, exponer ¿no? en el capítulo. Solo lo voy a poner en el capítulo, que todo el mundo sepa que llegó tarde. Pero claro, no es tan importante, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa si para mí, poniendo como ejemplo, ¿no? La puntualidad fuera sumamente importante y la verdad yo la paso mal cada vez que las cosas se inician tarde y me frustro y estoy incómodo y cada vez que grabamos el podcast ella llega tarde, cosa que no es cierto porque Irene siempre es muy puntual, pero supongamos que fuera así, tranquila, tranquila. Entonces, claro, yo estaría sacrificando algo de mí, de mi esencia, de mi personalidad, de mi existencia, Valores. de mis valores para sostener un vínculo, ¿no? Y un vínculo en el que constantemente voy a estar incómodo. Entonces, Ujú. la pregunta es si vale la pena, ¿no? Y aprovechando este ¿Ejemplo? ejemplo y lo que estamos desarrollando, otras red flags, por ejemplo, sería que constantemente se minimicen las sensaciones y emociones, ¿no? Que Renato me diga como, oye, esto me incomoda, ¿no? Que llegues tarde me incomoda, que hagas esto me incomoda, y yo le diga, ay, qué exagerado que eres, ya, no está para tanto, ¿no? Y claro, quizá un comentario al azar una vez, ¿no? Una situación específica, da contexto, ¿no? Pero si constantemente es como, ay, ya, que llorón, o ay, que no sé qué, ¿no? Ay, qué quejoso, ¿no? Entonces es como, no hay espacio para la reflexión, o sea, cero, Claro. ¿no? O si constantemente hay una justificación, ¿no? Ujú. Entonces, si yo te pido algo, ¿no? O te señalo algo y todo el tiempo es, por ejemplo, ¿no? Jeremy hoy día pudo haberme dado 18 justificaciones. No, pero es que la aplicación es de taxi, no es que, cosa que no hizo, y como lo hablamos muy tranquilamente y ya está, ¿no? Y se asumió. Perdón por poner otro ejemplo, perdón, es que lo tengo fresquito. Pero claro, si constantemente hay una justificación y no hay un espacio de aceptación de pucha, entiendo que esto te está afectando, entonces voy a tratar de registrar, voy a tratar de ver si puedo hacer algo al respecto. Eh, entonces ahí también es una señal, ¿no? Claro, esta persona Ujú. no está dispuesta a aceptar lo que yo puedo considerar una transgresión, ¿no? Claro. O si viene el pero tú, Ujú. ¿no? El pero tú. Pero tú también llegas tarde, ¿no? Claro, ese es terrible el pero tú. Ujú. Claro, hay algo que Es- se me pasaba, dime, Que es una forma de minimizar también. que es una forma de minimizar, ¿no? Y algo que se me pasa a mí, bueno, se nos pasó un poquito en la definición de manipulación, que también va aquí, y creo que te puede ayudar a no entrar en una dinámica de manipulación, ya sea como un manipulador o como una víctima de manipulación, es teniendo en cuenta un facto, un hecho real y natural de la existencia humana, que todas las decisiones tienen consecuencias. Ujú. ¿No? Entonces, claro, entramos en procesos de manipulación o en donde somos manipulados cuando no podemos lidiar con que en la vida las decisiones tienen consecuencias, porque todas las decisiones que tomamos implican una renuncia, implican renunciar a algo, ¿no? Y el no aceptar eso es lo que genera que yo manipule al otro para no lidiar con la consecuencia de la situación, o que yo me deje manipular para no lidiar con la consecuencia de poner límites. Entonces, también es importante tener en cuenta eso. Siguiente pregunta. Hoy no estamos con tips, hoy estamos con preguntas. Estamos cerrando con preguntas que nos parecieron interesantes. ¿Cómo salir
o evitar una situación de manipulación. Entonces, ya hablamos de cómo darnos cuenta, con las red flags que hemos mencionado hace un rato, pero cómo salir. Ojo, aquí quiero hacer una aclaración importante. Cuando planteamos la respuesta, quiero volver a recordar, y quizás estoy siendo como incisiva en el tema, pero es importante, que estamos hablando de dos personas promedio, ¿ok? No estamos hablando de situaciones de violencia significativa, ni de personas con alguna patología, o situaciones de poder, ¿ok? Porque eso tienen, o sea, esas situaciones tienen una complejidad totalmente distinta. Sí, la violencia física no es manipulación, es violencia, eso es un delito, denúncialo. Claro. Si tu jefe o alguien abusa de ti, ¿no? O sea, usa su poder para sobrepasar tus límites, lo que ahora se llama el grooming, ¿no? Que es justo lo que hablamos de esta serie Baby Render, ¿no? Lo que hace este productor, si no lo han visto, véanla. Si alguien usa el poder para transgredir tus límites y obtener un beneficio de ti contra tu voluntad, eso es un delito. Eso no es simple manipulación. Entonces, denúncialo, ¿no? Estamos hablando de dos personas que en un vínculo común y silvestre, en donde no hay violencia física, en donde no hay un abuso de poder particular, pueden enganchar y entrar en una situación de manipulación, ¿no? Que quede muy claro. Y los otros puntos lo podemos ver, el tema del abuso, el tema de la violencia, que lo pensamos hacer en otro episodio, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo salir de una dinámica o evitar una dinámica manipuladora? Bueno, lo primero sería que entender que esta es una dinámica de a dos. Por eso hacemos la diferenciación con una situación de poder en particular. Jerime no tiene más poder que el que yo le pueda dar. Yo no tengo más poder que el que Jerime me pueda dar. Entonces, si ella, volviendo al ejemplo, llega tarde, ¿no? Y yo me pongo, no sé, pues, la culpabilizo o minimizo sus razones o no sé, te insulto, ¿no? Y ella no pone límites, ella está entrando al juego que yo estoy poniendo sobre la mesa, que es de hacerla sentir culpable, decirle que no sé, que es un inútil o que no perdona, bla, bla, bla. Claro, y no se preocupen que cuando acabe este capítulo yo le voy a poner límites al señor Rondón. Exacto, que es lo que toca. Y yo voy a ignorarlos, pero como nos queremos más que eso, vamos a seguir haciendo capítulos del podcast. Ya sabes que siempre expongo algo. Acá. Ya sabes que siempre expongo algo. ¿Vas a ignorar mis límites? Un poco. Estás diciendo que te vas a zurrar en el capítulo. No le hagan caso. Así a veces él lanza sus cosas, se olvida que puede ser funado. No me interesa. Bring it on. Vengan por mí, los espero, haters. Ya tenemos un hater en TikTok. ¿Para qué les di cuerno? ¿No? ¿Para qué les di cuerno? Martín. Ya, bueno. Pero señor, bueno, regresemos. Jerime no me puede dar más. O sea, yo no tengo más poder que el que ella me dé. Si ella permite, si ella no me pone límites, ¿no? Fuera más allá de las bromas, claro, ¿no? Si ella le incomoda de manera excesiva que yo exponga este ejemplo en el capítulo, yo lo hago porque nos conocemos, porque sé que más allá de una ligera incomodidad no es algo terrible, ¿no? Yo sé qué cosas no puedo hablar de Jerime, pero voy a abrir un blog, no, mentira. Si ella no me pone límites, yo tengo poder en esta relación. Entonces, la dinámica de manipulación es de a dos. Entonces, si yo no quiero estar en una dinámica de manipulación, lo primero es darme cuenta de estas red flags que hemos mencionado hace un momento. Y lo segundo es salir de ahí. Afrontar la consecuencia, afrontar la pérdida. Ahora, Renato. Jerime. No es tan fácil salir de ahí. No es tan fácil salir. ¿Qué haces? Voy a terapia. Sí. Segundo punto. Hay escenarios en donde sí una persona se puede como, ¿no?, autosostener, pero claro, por eso requiere cierto nivel de maduración y salir de una situación de manipulación de manera natural, orgánica y sin ayuda extra. Pero si ves que te está costando, si ya identificaste que te están manipulando, si ya te identificaste que estás incómodo o incómoda en una relación, que tus necesidades no son escuchadas, que estás cediendo más, que estás dando más de lo que recibes, ¿no?, que se te está invalidando, que todo el tiempo se justifica, se vale buscar ayuda. Los profesionales como nosotros nos encargamos de eso, ¿no? O sea, más allá del cherry, digamos, sí, ya seamos nosotros o alguien más, es importante buscar ayuda porque a veces necesitamos aprender herramientas que la vida simple y llanamente no nos dio, ¿no? Porque, o que nos está costando caro aprenderlas. O que nos está costando caro aprenderlas. Claro, entonces pedir ayuda. Ahora,
ese pedir ayuda también se basa en dos cosas, o hay dos maneras de prevenir también estas situaciones, teniendo una red de apoyo, o sea, amigos, familia, vínculos sanos que van a ayudarnos como a hacer en contraste lo que está pasando en este vínculo, que por ahí sí puede estar teniendo una dinámica no tan sana. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Sí, y por último, conociéndonos. Para eso, bueno, ayuda la terapia o cualquier espacio de autoconocimiento, de autodescubrimiento. Conocerte te va a ayudar un montón, porque si tú te conoces vas a saber cuáles son tus límites. Si tú no te conoces, no tienes idea de quién eres. Esto es algo que también aparece con la edad, ¿no? Pero si no tienes idea de quién eres, ¿cómo vas a saber qué estás dispuesto a aceptar, ¿no? ¿Cuál es tu punto de corte? Entonces, el autoconocimiento es una gran herramienta para no caer en situaciones de manipulación, ¿no? Y si tú quieres que, bueno, esto ya lo veremos en otro capítulo, pero si quieres que tus hijos no caigan en situaciones de manipulaciones, ayúdalos a que se conozcan, ¿no? Y claro, no les enseñes a vincularse de manera manipulatoria, pues, ¿no? No seas un padre o una madre manipulador o manipuladora. Y creo que eso es todo. ¿Cómo estás? Se suspira. Fue el aire. ¿Cómo estás? Después de capítulo, dime. Bien. ¡Qué bueno! Yo también estoy bien. Martín, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Martín. Bueno, nos vamos a quedar aquí. No olviden comentar, suscribirse, darle la campanita que está por acá, darle el like que está por acá, compartirlo con sus amigos, amigas, con quienes quieran, con quienes no quieran. Sí, y bueno, síganos en redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook y Spotify como Probando Podcast Psicológico. Voy a poner ahora PPP en todas las redes. Y eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau!